disputas a plena luz del día, convoyes de camionetas blindadas y enfrentamientos que se extienden por horas. No estamos hablando de una guerra en Medio Oriente, ni de un conflicto armado en Ucrania. Esta es la realidad de Tamaulipas, un estado mexicano que por más de una década ha sido escenario de una lucha encarnizada entre cárteles. Pero, ¿cómo llegó esta región a convertirse en uno de los epicentros más violentos del narcotráfico? Hoy te llevaremos al corazón de este infierno para entender sus orígenes, los eventos más sangrientos y el impacto que sigue teniendo hasta el día de hoy. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir te hará cuestionar si realmente existe una solución para este problema. Los Zetas versus CDG. Así se matan entre narcos por el control de Tamaulipas. El origen del crimen organizado en Tamaulipas. El estado de Tamaulipas, al noreste de México, ha sido un punto estratégico para el crimen organizado desde hace casi un siglo. La cercanía con Texas lo convierte en un territorio ideal para el tráfico de drogas, armas y personas, elementos que han alimentado el crecimiento de organizaciones criminales a lo largo de los años. Todo comenzó en la década de 1930 con el surgimiento del Cártel del Golfo, una organización que inicialmente se dedicó al contrabando de alcohol durante la ley seca en Estados Unidos. Su fundador, Nepomuceno Guerra, estableció las bases para lo que sería una de las agrupaciones criminales más influyentes del país. No obstante, el verdadero crecimiento del cártel se dio en los años 90, cuando Juan García Ábrego tomó el control y lo llevó a una expansión sin precedentes. Bajo su liderazgo, el grupo no solo fortaleció sus operaciones, sino que también consolidó sus conexiones con el narcotráfico internacional, convirtiéndose en un imperio criminal. Este dominio criminal se mantuvo estable durante un tiempo, pero el panorama cambió drásticamente cuando el cártel decidió reforzar su seguridad con un brazo armado altamente capacitado. Este movimiento, que parecía estratégico, terminó sembrando la semilla de la violencia extrema que azotaría Tamaulipas en los años siguientes. Los Zetas, el origen de una nueva era de terror. En un intento por blindarse contra amenazas externas y consolidar su control territorial, el Cártel del Golfo tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo del crimen organizado en México: reclutar a exmilitares para formar su propia fuerza de choque. Así nacieron los Zetas, un grupo de sicarios con entrenamiento especializado en combate, estrategias militares y tácticas de guerrilla. Lo que comenzó como un equipo de seguridad interna pronto evolucionó en una fuerza criminal independiente. Los Zetas no solo protegían a los líderes del Cártel del Golfo, sino que también realizaban secuestros, extorsiones y ejecuciones con métodos aterradores. Su nivel de brutalidad superaba cualquier antecedente en el país. Mutilaciones, descuartizamientos y exhibición de cadáveres en espacios públicos se convirtieron en su sello distintivo. Esta brutalidad no tardó en generar conflictos internos. Los Zetas comenzaron a ganar poder dentro de la organización y con el tiempo rompieron lazos con sus antiguos aliados, desatando una guerra sin cuartel con el Cártel del Golfo. La ruptura dio inicio a una disputa sangrienta por el control de Tamaulipas y otras zonas estratégicas del país. La masacre de San Fernando, una señal de lo que vendría. Uno de los episodios más macabros en la historia de Tamaulipas ocurrió en agosto de 2010, cuando sicarios de los Zetas llevaron a cabo una matanza masiva en San Fernando. Detuvieron 2 camiones repletos de migrantes, a quienes les exigieron dinero y su integración a las filas del grupo criminal. Al no obtener la respuesta que buscaban, ejecutaron a 72 personas y abandonaron sus cuerpos en una finca aislada. El caso salió a la luz gracias a un sobreviviente ecuatoriano que logró huir y alertó a las autoridades. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron una escena de horror. Decenas de cuerpos apilados, marcando un antes y un después en la escalada de violencia en el estado. Esta masacre fue solo el principio de una serie de actos atroces que los Zetas cometerían en su lucha contra el Cártel del Golfo y cualquier otro grupo que intentara desafiar su dominio. La guerra entre cárteles ya no solo involucraba a criminales. Los civiles comenzaron a ser víctimas de un conflicto en el que la violencia no hacía distinciones. La guerra entre cárteles y la división de las facciones. Con la fragmentación de los Zetas y el Cártel del Golfo, la lucha por Tamaulipas se intensificó. En el año 2010, durante la guerra contra el narcotráfico impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, los enfrentamientos en el estado alcanzaron niveles alarmantes.
Ambos bandos comenzaron a fragmentarse y dar lugar a nuevas células criminales que operaban con autonomía. De esta división surgieron grupos como los Ciclones, los Escorpiones y el Cártel del Noreste, todos con un mismo objetivo: apoderarse de las rutas de tráfico que atraviesan la frontera con Estados Unidos. Lo que una vez fue una guerra entre dos grandes cárteles se convirtió en un conflicto multifacético, donde cada facción luchaba no solo contra sus enemigos históricos, sino también contra grupos disidentes que antes formaban parte de su propia organización. Tamaulipas quedó atrapado en un ciclo de violencia donde las traiciones y alianzas efímeras dictaban el rumbo de la guerra. La masacre de Reynosa. El horror llegó a la ciudad. Uno de los episodios más recientes y brutales de esta lucha ocurrió el 19 de junio de 2021 en Reynosa, cuando un grupo armado de los Ciclones y los Escorpiones ingresó a la ciudad y desató el caos. Lo que inicialmente parecía un ataque dirigido contra sicarios rivales, se convirtió en una cacería indiscriminada contra civiles. Albañiles, taxistas y personas comunes fueron asesinados en plena calle sin motivo aparente. En cuestión de horas, 15 personas perdieron la vida en un despliegue de violencia que tenía un solo mensaje: imponer el dominio absoluto de su facción. La masacre de Reynosa dejó claro que en la guerra por Tamaulipas ya no solo se mataba por territorio o venganza, sino también para infundir terror y demostrar poder. El Cártel del Noreste, el nuevo monstruo de la violencia. Tras la desintegración de los Zetas, una nueva organización heredó su legado: el Cártel del Noreste, fundado por Juan Francisco Treviño, hermano del Z-42. Este grupo ha mantenido vivo el terror que su predecesor sembró en Tamaulipas. El Cártel del Noreste ha apostado por el uso de vehículos blindados y armamento de alto poder, transformando las calles en escenarios de guerra. Sus enfrentamientos con el Cártel del Golfo han generado imágenes impactantes de convoyes artillados, disparando en medio de la ciudad. Además de su capacidad operativa, su crueldad también los ha hecho destacar. Las ejecuciones de rivales y las represalias contra la policía han aumentado con el tiempo, consolidando su posición como uno de los grupos más temidos de la región. Los ataques contra la policía y la respuesta del gobierno. No solo los civiles son víctimas de esta guerra, las fuerzas de seguridad también han sido blanco de los cárteles, que buscan demostrar su poder a través de ataques directos. En marzo de 2023, el agente Christopher Rivera fue asesinado en una emboscada en Reynosa. Meses después, 2 elementos de la Guardia Nacional fueron ejecutados en un ataque a plena luz del día. El gobierno ha intentado responder con el envío de tropas y operativos de seguridad, pero los resultados han sido limitados. Los cárteles han demostrado una gran capacidad de adaptación, operando con sigilo cuando la presencia militar se intensifica y retomando la violencia en cuanto detectan un punto débil en la estrategia oficial. ¿Tamaulipas volverá a tener paz? A más de una década del inicio de esta guerra, Tamaulipas sigue siendo un territorio sumido en el caos. La lucha entre facciones no muestra señales de disminuir, y las estrategias gubernamentales han resultado insuficientes para erradicar el problema. Las calles siguen siendo escenario de enfrentamientos, las desapariciones continúan, y los habitantes del estado viven con el temor constante de estar en el lugar equivocado en el momento menos indicado. El futuro de Tamaulipas es incierto, y mientras los cárteles sigan en pie, la paz parece una utopía lejana. Después de años de violencia, traiciones y masacres, ¿crees que Tamaulipas algún día encontrará la paz? ¿O esta guerra solo terminará con la desaparición de uno de estos cárteles? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir explorando las historias más impactantes del crimen organizado. Nos vemos en la próxima entrega, con más información que pocos se atreven a contar.